Muy buenas tardes, soy la doctora Karin Gleixner Vergara. Realicé mi pregrado y mi posgrado en la Universidad Católica del Maule y actualmente estoy trabajando en el Hospital San Juan de Dios de Curicó. Y les voy a hablar respecto a las medidas antihipotérmicas y las consecuencias de la hipotermia en el perioperatorio. Con algunas definiciones, la hipotermia es el descenso de la temperatura corporal central bajo los 36 grados y tenemos que tener en cuenta que la normotermia va de los 36,5 a los 37,5. ¿Ya? Y el valor promedio va de los 36,9 a 37,1. Quiere decir que la variación normalmente va de los 0,2 a 0,5 grados Celsius. ¿Ya? Y la definición de hipotermia leve en el contexto de anestesia va de los 33 a los 36,4 grados Celsius. ¿Ya? En el cual puede empezar a desarrollarse una disfunción orgánica. Tenemos la hipotermia primaria y la hipotermia secundaria. La hipotermia primaria es la que se da en un sujeto sano, en el cual tiene un centro termorregulador que está normal y que por algún motivo, estando expuesto al medio ambiente frío, no ha tenido una adecuada protección y por ello baja su temperatura. Y la hipotermia secundaria, que es la causada por nosotros los anestesiólogos, en el cual hay un descenso de la temperatura central por bajo los 35 grados, en el cual el mecanismo de termorregulación está anormal, ya sea tanto para la producción como para la conservación del calor, por lo tanto se tornan hipotérmicos al ser sometidos a un estrés relativamente leve de frío. Respecto a la fisiología, la disminución de la temperatura central del paciente, o sea, en hipotermia, se va a deber a una combinación de efectos tanto fisiológicos en el acto anestésico quirúrgico, en el cual se va a generar un deterioro de las respuestas efectoras del hipotálamo, que son las que se encargan de conservar el calor, sumado a que van a haber alteraciones en la distribución del calor desde el compartimiento central a la periferia, y finalmente se va a generar una pérdida de calor neta hacia un medio ambiente que es mucho más frío, como es el pabellón quirúrgico. Continuando con la fisiología, tenemos el centro termorregulador, el cual va a estar compuesto por aferencias y eferencias. Las aferencias están los receptores térmicos que van a estar distribuidos en todo nuestro organismo, que a su vez están compuestos por las fibras C amielínicas, fibra A delta, el tracto espinotalámico del asta anterior de la médula y la región posterior del hipotálamo. Y dentro de las eferencias están las respuestas conductuales que se van a dar en un paciente consciente y el sistema nervioso autónomo, en el cual va a estar principalmente en un paciente anestesiado en forma general. Y este esquema resume principalmente la respuesta que da el hipotálamo frente al sensorio del frío, en el cual va a haber un aumento de la TRH, a su vez de la TSH, lo que va a ser un aumento neto de la producción de T3 y T4, aumentando la actividad metabólica para la generación de calor. Y dentro de las eferencias va a estar una activación o estimulación de la glándula suprarrenal para la producción de adrenalina, y a su vez esta misma producción de adrenalina nos va a ayudar a generar una vasoconstricción periférica para una redistribución de flujo a nivel central, y que haya menos pérdida de calor. Y otra respuesta al frío es que se genere los escalofríos como tales a través de la musculatura esquelética, que principalmente van a estar dados en pacientes que estén despiertos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es importante respecto a la vasoconstricción? Que ayuda a disminuir en forma potente las pérdidas cutáneas, al menos en un 25%, y los intercambios de calor, principalmente entre ambos compartimentos. ¿Qué mecanismos tenemos de pérdida de calor? Tenemos una primera etapa y una segunda etapa. Dentro de la primera etapa, que es la que ocurre en forma más brusca y más rápida, en el cual hay una redistribución del flujo del compartimiento central al periférico, ¿ya? Que si bien contribuye, entre comillas, escasamente a la disminución de la temperatura, ya que desciende hasta 1,5 grados Celsius,
es la que desciende más rápido dentro de la primera hora de anestesia, ¿ya? Y ahí es donde idealmente tenemos que ya estar aplicando nuestras terapias como para disminuir el riesgo de hipotermia ya a moderado severo. Y dentro de la segunda etapa, que es el principal mecanismo, es el que se da a través de la superficie de la piel, en donde hay una pérdida de calor del 90%, ¿ya? Hay 4 métodos de pérdida de calor a través de la piel, la cual está la radiación, la convección, conducción y evaporación. Las dos primeras, que es la radiación y la convección, son las principales, ¿ya? Como concepto, la radiación son aquellos rayos infrarrojos de los cuerpos que nos rodean. Por ejemplo, puede ser una estufa que está generando calor constantemente. Eso es radiación. Y la convección, hay un transporte de calor por medio del movimiento de un fluido, que en este caso, por ejemplo, es el aire. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, paciente que está acostado en la camilla, generando calor, y un recambio constante de aire del pabellón, que es un aire que es mucho más frío. Por lo tanto, ese aire está llevándose el calor del cuerpo, en este caso de la piel, en forma constante, ¿ya? Y las dos últimas, que es la conducción, que es simplemente la transmisión de calor entre ambos cuerpos, o sea, en este caso el cuerpo del paciente y la camilla. Y por último, la evaporación, que se va a través del tubo de anestesia, que la verdad es que es bastante poco lo que se pierde ahí, por eso es que no se considera dentro del manejo para las terapias antihipotérmicas. Este es un esquema resumen de la pérdida del calor, en donde, como dijimos anteriormente, la radiación y la convección son las principales, la conducción viene siendo como la tercera, y la evaporación, que es menos del 10%, así que tiende a ser un poquito más despreciable. Simplemente eh, pensar que el mecanismo por evaporación lo vamos a tomar más en cuenta en pacientes que están intubados de forma prolongada, como en la UCI. ¿Qué consecuencias vamos a tener de la hipotermia en el perioperatorio? Bueno, son muchas, pero el concepto principal que hay que tener es que la hipotermia sí aumenta significativamente la morbilidad y la mortalidad perioperatoria, ¿ya? Y eso es debido a múltiples otras causas. Dentro de eso está el retardo de la cicatrización, que posteriormente vamos a explicar las razones de por qué ocurre, aumento de infección del sitio quirúrgico, eventos cardíacos perioperatorios, aumento del sangrado, disminución del metabolismo de las drogas implicadas en la anestesia, por lo tanto vamos a tener un despertar un poquito más prolongado, un mayor tiempo de recuperación y finalmente los calofríos que generan bastante disconfort en el paciente. Bueno, partamos con una de las más frecuentes, que es aumento de la incidencia de infección y un retraso de la cicatrización del sitio quirúrgico. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque al haber hipotermia va a haber vasoconstricción. Entonces, obviamente va a generar una disminución del flujo a nivel del sitio quirúrgico, lo que genera una disminución de la función inmune, una disminución de la entrega de oxígeno a nivel tisular y principalmente hay una alteración del metabolismo proteico, lo que hace que disminuya la síntesis de colágeno, ¿ya? Y dentro de algunos estudios que en general son bastante viejitos, algunos del año 96, otros del 2000, mencionan que la infección del sitio quirúrgico se llega incluso hasta triplicar y la estadía hospitalaria aumenta hasta un 20% en los pacientes que han sido sometidos a cirugía coloproctológica electiva, por ende son bastante más largas, cuando estos sufren hipotermia perioperatoria. Continuando con las consecuencias, tenemos el aumento del sangrado, en donde se genera por un deterioro de la función plaquetaria, lo que obviamente a su vez se suma a la disminución de la activación y la síntesis de la cascada de coagulación, ¿ya? Y está demostrado que los pacientes que han sido sometidos a artroplastia de cadera, en donde se ha generado hipotermia, sí hay un aumento significativo en los niveles de sangrado y la necesidad de transfusión de hemoderivados. Y los calofríos, que pueden presentarse hasta en el 40% de los pacientes sin medidas de conservación de calor. ¿Cuál es el problema? En que hay un aumento del consumo de oxígeno de 2 a 3 veces, ¿ya? Lo que en pacientes, por ejemplo, que son de riesgo coronario alto,
pueden aumentar el riesgo de eventos cardíacos. ¿Ya? Esa puede ser una causa. Y además por la activación adrenérgica. Entonces estos son dos factores que sí son importantes, que eventualmente sí podrían generar aumento del riesgo cardiovascular. Ahora vamos a mencionar las medidas antihipotérmicas. Lo primero es tener un termómetro en pabellón, que sabemos que este no es tan fácil tenerlo en todos los pabellones, pero idealmente debiese estar, ya que se considera un estándar de cuidado en toda cirugía mayor de 1 hora o en aquellas en que sabemos que va a haber un recambio amplio de fluido o sobre todo en recién nacidos o bebés chiquititos. Y dentro de las medidas antihipotérmicas tenemos una subdivisión que están las medidas pasivas y las medidas activas. Las medidas pasivas son aquellas que se van a dedicar a que el paciente no pierda más temperatura de la que ya ha perdido, y las medidas activas, aparte de impedir que se pierda más temperatura, van a ayudar a conservarla y además van a aportar calor. Dentro de las medidas pasivas, ¿qué tenemos? Partiendo de lo más básico, como aumenta la temperatura del pabellón quirúrgico, y en segunda instancia tenemos los cobertores de superficies expuestas, ¿ya? Que pueden ser las sábanas de tela, sábanas de papel, frazadas, mantas de algodón o de aluminio, según lo que se disponga en cada servicio. Ahora, partiendo por la primera medida antipotérmica, aumento de la temperatura en pabellón. En este caso va a haber que sopesar en el fondo, de alguna forma, el beneficio que este realmente puede tener, ¿ya? Por ejemplo, efectivamente va a haber mayor desconfort del paciente el hecho de entrar a un pabellón que esté más calientito, ¿ya? Así como también es indispensable para los recién nacidos y los pacientes pediátricos sobre todo, ¿ya? Pero el problema es que para que esto sea efectivo y realmente la pérdida de temperatura sea un poco más lenta del paciente, el pabellón al menos tiene que estar a 23 grados Celsius, ¿ya? Y si es un recién nacido y pediátrico, tiene que estar a 26 grados Celsius, lo cual sabemos que eso no es factible para el equipo quirúrgico, lo que obviamente les va a ocasionar un gran disconfort. Y desde el punto de vista de temperatura, sabemos que la temperatura central promedio aprox, como dijimos inicialmente, va a ser de 36,5 a 37,1, y el pabellón va a estar a 23 grados Celsius, entonces ese gap que se genera igual es amplio, por lo tanto el paciente sí o sí igual va a perder temperatura. Es por ello que en realidad esta medida no se considera tan eficiente o más bien poco eficiente, ¿ya? Pero sí siempre se considera en pacientes recién nacidos y pediátricos. Bueno, continuando con lo que es la cobertura de superficies, esta es las medidas que es mucho más fácil de poder hacer, rápida y de bajo costo. Por lo tanto, este es nuestro primer enfoque inicial. O sea, el paciente entra a pabellón y se cubre inmediatamente, ya que este nos va a ayudar a evitar las pérdidas por convección y radiación, que es lo que mencionamos inicialmente. Y aparte de eso, acuérdense que la piel no solamente es que va a estar expuesta, sino que también va a estar el sitio quirúrgico que va a estar expuesto como tal, y dependiendo del tipo de cirugía puede haber más piel expuesta que otras, por supuesto, y además hay que considerar los líquidos con los cuales se lavan la piel, ya sea el lavado como tal y el pincelado, todo en suma va a generar que se baje más la temperatura del paciente, ¿ya? Y como segunda medida respecto a las coberturas de superficie, tenemos que considerar que el pabellón, como gol estándar en el fondo, por lo general hay un recambio de 15 veces el aire del pabellón durante la primera hora. Por lo tanto, ahí tenemos otro factor más que va a estar cambiando el aire y bajando la temperatura constantemente, ¿ya? Todo esto obviamente lleva al enfriamiento y por lo tanto por eso es que hay que ser tan enfático en disminuir las superficies expuestas y cubrir también al paciente apenas termine la cirugía, ya que también no es poco frecuente que una vez que termine el cirujano en el fondo se pongan los apósitos, el paciente queda descubierto y uno empieza a despertar al paciente y sigue descubierto. Y después que el paciente despertó y estaba en calofrío, ahí recién se cubre. Entonces eso es lo que hay que tratar de evitar,
que apenas en el fondo la célula termine su trabajo, puedan cubrir al paciente. Continuando con las medidas pasivas y la cobertura de superficies, que es lo que había mencionado anteriormente, estos son solamente ejemplos, que ya lo habíamos dicho también, que pueden ser las sábanas de papel o tela, las frazadas, las mantas de algodón o de aluminio, ¿ya? Las de aluminio por lo general se ocupan más en los pacientes grandes quemados, ¿ya? Estas todas pueden ser de uso único, reutilizables, pueden ser entibiadas o no. Respecto al entibiamiento de las sábanas, en este caso, que es como se muestra en la foto, la verdad es que no está demostrado que sirva para disminuir más el- la pérdida de temperatura del paciente. Así que no habría mucha diferencia con poner una sábana entre comillas fría, ¿ya? Obviamente el confort del paciente va a ser mucho mejor ante una sábana tibia que fría, pero no en todos los lugares disponemos de dispensadores para poder entibiar la sábana. Ahora vamos a hablar respecto a las medidas activas, de las cuales las vamos a dividir en medidas tanto de manejo convectivo, conductivo y otros, ¿ya? Las medidas activas, en cuanto a lo que es convectivo, tenemos la manta de aire forzado, que es lo que más se utiliza, pero no quiere decir que es lo que más haya en los hospitales. Lamentablemente estamos en bastante déficit, ¿ya? Y respecto al manejo conductivo, están los colchones eléctricos y colchones de agua circulante, en el cual hay que disponer de más recursos para tenerlos. Y dentro de los otros tenemos las cunas radiantes, que obviamente se da en los recién nacidos, los prematuros, los bebés chiquititos, calentamiento de fluidos, en el cual son los gabinetes en los cuales se guardan los sueros, las soluciones de irrigación y CO2, que eso va como para cierto tipo de cirugías específicas, por lo tanto no vamos a andar en esta presentación respecto a estos dos. Y por último están las maniobras de precalentamiento o co-calentamiento, que se las voy a mencionar al final. Respecto a lo que es de las medidas activas, de la parte conductiva, están los colchones eléctricos y los colchones de agua circulante que les había mencionado anteriormente. El problema de esto es que hay que disponer de mayor recurso. Segundo, son más pesados y menos flexibles, por lo tanto hay que manejarlos siempre debajo del paciente. Y la verdad es que en cuanto a suficiencia no quiere decir que sea mucho mejor o superior a los de manejo convectivo, por ejemplo, que es los de aire forzado. ¿Ya? De hecho, se considera como una maniobra intermedia entre lo que es cubrirlo al paciente con sábanas y el, el manejo con aire forzado. ¿Ya? Ya. Y dentro del manejo convectivo, que es lo más frecuente y a su vez es lo más efectivo, tenemos las mantas de aire forzado, que es como lo que se los muestro acá en la foto, que probablemente ya todos lo han visto, vienen de distintos tamaños, de distintos diseños, distintas marcas, ¿ya? Em, y en nuestros hospitales en general vamos a tener de un solo tipo, ¿ya? Y ese generalmente lo vamos adaptando para el tipo de cirugía o el tipo de paciente, ¿ya? ¿Qué es importante de este sistema? Es que son significativamente muy efectivos y más efectivos que los conductivos a su vez, especialmente en las cirugías más largas, ¿ya? Y si bien es el mejor método, en algún momento estuvo cuestionado si aumentaba el riesgo de infección, pero la FDA aprobó, esto fue en el 2017, de que no había ningún estudio en el cual se pudiese corroborar o comprobar que el uso de estas mantas de aire forzado aumentaban el riesgo de infección. Respecto al calentamiento de fluidos, bueno, como saben en la foto, ojalá tuviésemos en los hospitales, en el fondo, todos estos gabinetes que van a guardar los sueros entre los 38, 37 y 43 grados Celsius. Y si no, como se hace un poco al ojo y la verdad, se meten al microondas, ¿ya? Pero ahí los test ya por lo menos saben cuánto tiempo hay que ponerle a cada microondas, ya que los conocen mejor que nosotros, ¿ya? ¿Qué es importante de esto? Que ayuda a la mantención de la temperatura del paciente principalmente, ¿ya? No tan solo aumentarla,
que eso va a dar o se va a notar principalmente en cirugías más largas, sino que principalmente para la mantención de la temperatura del paciente. ¿Ya? Ahora, en aquellas cirugías en que yo no voy a ocupar más de un litro y medio de suero, en general no está demostrado que mejore la temperatura del paciente ante usar sueros tibios o suero frío. ¿Ya? Ahora, por una cosa de conciencia de cada uno, muchas veces uno se siente más cómodo ocupando el suero tibio que el suero frío. Ahora, también está el calentador de fluidos de pasada, que puede ser seco o hídrico, y va a depender también de los recursos de cada hospital, en el cual por lo general está recomendado en cirugías que van a ser mucho más largas y que va a haber un recambio más alto de fluidos, por lo menos de 2 litros de cristaloides en adelante, ¿ya? Lo cual también es un poquito arbitrario, algunos hablan de 2 litros y medio, 3 litros hacia arriba. Y qué es lo que es importante es que estas dos medidas de fluidos en el fondo tibios no van a sustituir el calentamiento cutáneo. Por lo tanto, el paciente siempre tiene que ir cubierto. Siempre. Ahora, este gráfico ayuda a mostrar el cambio de la temperatura corporal central en relación a la infusión de distintos volúmenes de cristaloides o de sangre, ¿ya? Expresados a distintas temperaturas. Y acá abajo vemos que están los litros, arriba lo que es la temperatura. Y por ejemplo, vemos que un litro de fluido a 4 grados Celsius, que por lo general esos son los glóbulos rojos, y para que sea un litro estamos hablando ya de tres bolsitas de glóbulos rojos, vemos que una vez que se han pasado esa cantidad de litros, que son 4 litros, al cabo de una hora la temperatura ya ha descendido a 36 grados. ¿Ya? Mientras que si utilizamos otros fluidos, por ejemplo, a 21 grados Celsius, 33 o 38, vemos que a medida que se van infundiendo mayor cantidad de litros, vemos que aquellos que se mantienen a temperatura un poquito más fisiológica, por ejemplo la de 38 grados Celsius, a pesar de que se pasen 10 litros, vemos que la temperatura corporal central se mantiene. ¿Ya? Este es otro gráfico en que muestra la diferencia en la efectividad para subir la temperatura con 4 maniobras distintas, ya sea las mantas de aire forzado, los colchones de circulación de agua, cobertor simple y calentamiento y humidificación del aire de la vía aérea. ¿Ya? Y acá, a grandes rasgos, mencionar que a medida que transcurren 2 horas, vemos que el aire forzado es capaz de elevar la temperatura hasta incluso 4 grados Celsius. ¿Ya? Por lo tanto, es la medida mucho más efectiva. Bueno, como otra medida antipotérmica que lo habíamos mencionado anteriormente, está el calentamiento y humidificación de la vía aérea, en el cual son estos dispositivos que vemos acá, que va a estar instalado entre el tubo orotraqueal y la T del corrugado, en el cual se encargan de permitir el calentamiento controlado y la humidificación de la mezcla de gases frescos, ¿ya? Pero como mencionamos inicialmente, la pérdida del calor metabólico es más o menos cercana al 10%, lo cual es bastante poco apreciable para nosotros como anestesiólogos, ¿ya? Por lo tanto, influye de forma bastante mínima en cuanto a lo que es la variación de la temperatura central del paciente. Sí es importante en pacientes que van a estar ventilados, por supuesto, 24, 48 horas o más que eso. Por eso es que se utilizan más en la UCI. Mencionar algunas palabras sobre lo que se está instaurando actualmente con estudios, pero que todavía no estaba del todo avalado, era el precalentamiento y el cocalentamiento. ¿Ya? El precalentamiento se refiere que al paciente previo el ingreso a pabellón, ojalá esté 15 a 40 minutos con las mantas de aire forzado con el fin de aumentar la temperatura periférica. De esta forma, una vez que iniciemos la anestesia general, perdón, logremos que no se genere este cambio de temperatura tan brusco o caída brusca en la primera hora. ¿Ya? Ahora, eso
no está tan avalado porque obviamente no todos los hospitales tienen los recursos de que todos los pacientes tengan mantas de aire forzado y por lo mismo el tiempo. O sea, si estamos hablando de 15 o 40 minutos es alto, ¿ya? Y el co-calentamiento, que es la misma utilización de las mantas de aire forzado, pero que se utilicen apenas nosotros iniciamos nuestra anestesia, ¿ya? Que tampoco está del todo avalado, eh, pero uno en forma clínica ve que sirve, ¿ya? Dentro de las conclusiones, finalmente, importante que la hipotermia perioperatoria es una aplicación frecuente de la anestesia general, que también se puede presentar en pacientes sometidos con anestesia regional, que la medición de la temperatura debe ser un gol estándar de cuidado, especialmente en cirugías mayores a 1 hora, es una monitorización asequible de la temperatura, así que ojalá que a medida que pase el tiempo logremos que se pueda realizar en todos los pabellones. Los cobertores, como las sábanas que habíamos dicho, son de acceso fácil, de bajo costo, por lo que siempre deben utilizarse y preocuparse de cubrir la mayor superficie corporal expuesta, ¿ya? ¿Y por qué? Porque como dijimos anteriormente, la hipotermia perioperatoria es causa de morbilidad y mortalidad significativas, ¿ya? Y escenarios en los que hay que tener mayor cuidado aún son aquellos pacientes con choque hemorrágico, gran quemado y politraumatizados.